¿Quieres leer buena literatura pero no tienes mucho tiempo? Pues no te preocupes, hoy te traigo 6 libros de cuentos que te ayudarán a leer lo mejor de lo mejor en muy poco tiempo. Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios, en donde hablo de libros, libros y más libros. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo 6 títulos de libros que tienen unos de los mejores cuentos y de las mejores historias que he leído en mi vida, así que sin mucho más, pasemos a hablar de estos 6 maravillosos libros. El primer libro que les quiero mencionar es Cuentos Reunidos de Amparo Dávila. Les he hablado en múltiples ocasiones de esta antología porque simple y sencillamente me parece espectacular. Siento que Amparo Dávila es una de las mejores escritoras de la literatura mexicana, latina y en sí de la literatura universal. Y en caso de que no los conozcan, el Fondo de Cultura Económica hizo una antología con todos sus cuentos que se titula Cuentos Reunidos y de verdad que les recomiendo muchísimo que lean estos cuentos. Raramente tienen más de 3, 4 o 5 páginas, son historias muy pero muy cortas, pero son impresionantes. Nos hacen reflexionar mucho sobre en sí nuestros miedos, todo lo que nos causa la psicología y la psique. Son historias con una atmósfera envolvente en donde uno no puede evitar sentirse ahí. Son libros que nos dejan reflexionando mucho sobre cómo interactuamos con los demás, sobre por qué hacemos las cosas y también sobre los miedos que en muchas ocasiones no tienen ningún fundamento o base, pero que en algunas otras sí tienen una razón de ser. Muchos de sus cuentos tienen finales abiertos, así que no duden que los dejarán pensando y de verdad si tienen una oportunidad y quieren leer muy buenas historias que nos hagan reflexionar mucho, este es un libro espectacular. Otro libro que les quiero mencionar y que me encantó es Pelea de Gallos por María Fernanda Ampuero. Este es un libro que también me sorprendió bastante porque mezcla muchas historias de diversas temáticas, de diversos personajes, incluso en distintas épocas, pero todas ellas tienen temas muy interesantes, todas ellas nos presentan una visión distinta del mundo o otra perspectiva. Particularmente el cuento de Pasión me parece uno de los mejores cuentos jamás escritos. De verdad, denle una oportunidad a esta autora, tiene una pluma espectacular y al igual que otros que les voy a mencionar en esta lista, crean estas atmósferas envolventes, uno parece que se siente ahí, logras empatizar mucho con los personajes y me parece impresionante que en muy pocas páginas, en menos de 2, 5, 10 páginas, podemos llegar a conocer toda una historia, los personajes, sus miedos, sus temores, sus esperanzas y de verdad siento que María Fernanda hace un trabajo espectacular en contarnos muchas de sus historias, casi todas basadas en Latinoamérica, así que si les interesa esto, de verdad denle una oportunidad a esta magnífica autora. Otro de mis autores favoritos es Edgar Queret y su antología de cuentos De repente llaman a la puerta me parece una joyita. Tiene muchísimos cuentos en este libro, si no mal recuerdo son entre 20 y 25 y en cada uno de estos cuentos nos habla de una temática diferente, habla sobre escribir y todo lo que conlleva, habla también de las dificultades de pues vivir en una sociedad que es muy capitalista, habla del miedo, de la guerra, de las mentiras, del efecto que tienen nuestros sueños y en sí nuestras aspiraciones en nuestra forma de pensar y de ver el mundo y en general tiene una serie de cuentos que me encantan. Recuerdo que cuando acabé este libro yo quería que durara más, quería que hubiera más cuentos porque disfruté muchísimo la lectura de todos estos y de verdad me parece un libro espectacular. Si les gustan los cuentos muy originales, que los hagan ver las cosas desde otra perspectiva, que les presenten como muchas opiniones y muchas ideas, muchos personajes tremendamente interesantes, en serio denle una oportunidad a Edgar Queret, que es una joyita. Otro libro que también les recomiendo muchísimo es Los peligros de fumar en la cama de la autora argentina Mariana Enríquez. Este es un libro muy conocido que bien merecido todo el éxito que ha tenido y también les recomiendo muchísimo que le den una oportunidad a esta autora. Esta autora está más enfocada en un género como un poco de terror, de miedo psicológico, de también elementos un poco sobrenaturales o terroríficos en lugares muy cotidianos. Se enfoca mucho en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, pero en sí siento que da mucho esa atmósfera de países y comunidades latinoamericanas. Y a partir de ahí empieza a agarrar, como les comento, situaciones muy comunes y cotidianas y les mete algo interesante, algo diferente, algún pensamiento, alguna historia que hace que la historia se vuelva mucho más interesante. Y de verdad me parece que también es una autora que merece mucho más reconocimiento. Y si buscan buenos cuentos, definitivamente estos son de los mejorcitos. El quinto libro que les quiero recomendar se llama Ciudades Invisibles del autor Italo Calvino.
Este es un libro que le tengo aparte un lugar especial en mi corazón porque me lo recomendaron unos amigos y recuerdo que me tardé un poco en leerlo, pero cuando finalmente lo hice entendí por qué me lo recomendaron. Este libro tiene unos cuentos muy pero muy breves, creo que raramente pasan de 1 o 2 páginas. Sin embargo, me gusta muchísimo la forma en la que el autor habla de todas estas ciudades. El título es muy bueno porque en sí todos los cuentos narran como la vida de las comunidades en distintos lugares, lugares muy fríos, lugares muy calientes, lugares muy altos, lugares lejanos, cercanos, lugares en donde hay muchísima gente y lugares un poco más desolados. Y es un libro que me parece muy interesante para reflexionar sobre nuestra vida en comunidad, sobre nuestra vida como sociedades, y también es un libro que nos deja reflexionando mucho sobre cómo interactuamos con los demás, cómo es que los seres humanos también nos hemos adaptado a vivir en los lugares más recónditos y difíciles, y cómo es que también muchas veces el hecho de vivir en algún lugar nos lleva a pensar que toda la vida es así o nos lleva a tener ciertos comportamientos que fuera de esos lugares parecen totalmente raros. Y de verdad es un libro que me gustó muchísimo por eso, porque en estas muy breves historias nos hace reflexionar mucho sobre cómo vivimos. Y recuerdo mucho que hace un tiempo leí una frase que decía que los buenos fotógrafos lo que hacen es presentarte un ángulo distinto de un objeto o de una situación que te hacen ver la vida desde otra perspectiva y con otros ojos. Y creo que precisamente este autor logra hacer esto, nos presenta en estos cuentos y historias cortas, cómo es que podemos ver mucho de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes y en sí de la vida en ciudades y en comunidad desde otra perspectiva. Es una joyita, es un libro muy corto que pueden leer yo creo que en menos de 2 o 3 horas y vale muchísimo la pena. El sexto libro que les quiero recomendar sale un poquito de la norma porque es un libro ilustrado y es el libro de Cruzando el Bosque de Emily Carroll. En realidad es un libro que también les recomiendo, sobre todo si les gusta mucho el terror, las cosas un poco paranormales o sobrenaturales y en sí las historias ilustradas. Este es perfecto porque cuenta con todas estas características, al igual que muchos otros, sobre todo los de Amparo Dávila y los de Mariana Enríquez. Tiene una atmósfera muy envolvente en donde te sientes parte de la historia, en donde por momentos parece que estás ahí, parece que sientes el viento que te describe, parece que escuchas lo mismo que los personajes y sientes toda esa angustia y tensión. Como el mismo título lo indica, este libro se sitúa mucho en el bosque y siento que la autora hace un trabajo espectacular en relatarnos todo lo que está relacionado con la vida y en sí las situaciones que acontecen en este lugar. Es un libro muy bueno si les gustan las historias terroríficas y de verdad es un libro que también les recomiendo muchísimo. Y bueno, esos fueron algunos de los libros que les quería mencionar. Me encantaría que me dejen cuáles son sus libros de cuentos o de historias cortas favoritos, porque a mí personalmente me encanta este tipo de formato y de género. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden también ver este video en donde les hablo de algunos otros libros que dan temas para discutir y que siento que también los van a dejar reflexionando mucho sobre la vida. Y si les gustó este video, no olviden compartirlo y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y muchas gracias por ver este video. Espero verlos muy pronto. Bye.